Bienvenidos a un nuevo video podcast de Invirtiendo a Largo Plazo. Ya no solo lo hacemos con audio a través de nuestro podcast en los distintos dispositivos y canales, pues como Spotify, Apple Podcast, etcétera, sino que también a través de nuestro canal de YouTube pues se puede ver el vídeo de este podcast. Hoy, pues dentro de estas charlas que empezamos con Carmen Pérez de Baguena hace unos meses, pues contamos con Juan Cantus, Portfolio Manager del equipo de gestión de Cobas, y pues vamos a intentar que conozcáis mejor a Juan a la hora de pues cómo empezó en el mundo de la inversión y un poco pues más su faceta personal. Y luego también, por supuesto, pues vamos a hablar sobre actualidad, sobre las carteras, sobre, pues, en definitiva, qué estamos haciendo y también, pues, donde Juan tiene más especialidad de las compañías en las que invertimos. Y nada, Juan, pues lo primero, agradecerte que estés con nosotros, que hayas sacado tiempo para sentarte aquí y poder trasladar a nuestros inversores pues un poco esta entrevista que vamos a hacer, ¿no? Esta Ujú. charla. Y nada, lo primero, pues empezar quizás preguntándote por dónde, pues más sobre ti, ¿no? O sea, ya no tanto dónde estudiaste, etcétera, sino, digamos, por ir al grano, cómo decidiste enfocar tu carrera profesional hacia el mundo financiero y luego más en concreto hacia la inversión, ¿no? Hacia un equipo de gestión y de análisis. Vale. Bueno, gracias por invitarme a la mesa y explicarme un poco la oportunidad. Yo empecé a leer sobre Value Investing en 2008. Estaba empezando el segundo año de carrera y fue un poco por frustración, porque no me estaba gustando mucho la carrera que yo había elegido. Pues, era Administración y Dirección de Empresas y el primer año fue bastante soso, en mi opinión. El segundo no empezaba mucho mejor, entonces incluso pensé en cambiar o en hacer cosas. Entonces busqué un montón de cosas y encontré libros en la biblioteca y después también había cierto contenido en inglés sobre Value Investing, en concreto sobre Warren Buffett. Entonces a partir de ahí empecé a leer más, a investigar más y tal. Y empecé a invertir a principios de 2009, que como sabes estaba todo súper barato, entonces lo que tenías que tener es un poco de fortaleza mental y la estructura de value investing para pensar bien, digamos. Y bueno, en esa época lo difícil era fallar, porque estaba todo súper barato. Era una época en la que nadie invertía. Era una época en la que tú sacabas el libro, por ejemplo, de El inversor inteligente, de Benjamin Graham, y el que estaba en la cola esperando a sacar el libro de la biblioteca decía, pero ¿qué haces si no hay inversión inteligente? Claro, era un momento en el que la gente estaba perdiendo en bolsa un 50%, una cosa así, ¿no? Entonces fue una época, yo creo que muy especial para empezar a aprender realmente sobre la inversión. Em, Luego, del punto de vista profesional, pues no me lo tomé en serio porque tú has estado más tiempo en la industria. ¿Cuántos analistas de value investing había en España en el 2000, no te digo en el 2008 o 2009, sino en el 2014? ¿Cuántos había? Bueno, efectivamente, pocos. O sea, creo que con los dedos de una Con una mano mano. te sobran. Entonces no podías tener un proyecto de carrera sobre value investing serio con esas expectativas. Entonces yo lo que hice es, bueno, esto me gusta, esto lo voy a hacer por mi cuenta personal, con mis ahorros personales, porque es algo que me gusta dedicar mi tiempo libre, pero, y desde el punto de vista profesional, pues voy a buscar algo que sea parecido, que tenga viabilidad, grandes probabilidades de salida Mm. y que no esté dependiendo de mis padres durante mucho tiempo, de manera em, económicamente, ¿no? Entonces, en la Universidad de Alcalá, en los últimos cursos, en los últimos dos en concreto, había una especialidad que era de auditoría, que era especialmente buena en comparación con otras universidades. Creo que solo había otra en España con un recorrido parecido, en el que sacándote esa especialidad tenías también, digamos, el teórico de auditor de cuentas, con lo cual solo entrabas directamente como junior para auditor
y ya tenías el título, no tenías que estudiar aparte porque ya estaba incluido dentro de ese recorrido, se convalidaba automáticamente. Entonces me pareció que estudiar eso me aseguraba en gran parte una salida buena desde el punto de vista profesional y económico, y además tenía cierta sinergia con lo que a mí me gustaba hacer en el tiempo libre, que era sacar un rendimiento extra, ¿no? Entonces así empecé. Muy interesante, desde luego. Luego te preguntaré un poco sobre consejos a los jóvenes que nos escuchan o que empiezan o deciden dónde empezar a estudiar o qué carrera estudiar, etcétera. Y la verdad que estoy seguro que vas a tener, pues bueno, ya has dado varios tips muy interesantes para cualquiera que nos esté escuchando o viendo. Dando un pasito para atrás, hablabas, ¿no?, de ese interés por la inversión, etcétera. ¿Desde antes de la universidad ya tenías esa inquietud? O sea, ¿cuándo es la primera vez que te atrae la bolsa o las acciones? ¿O fue justo ya en la universidad, en ese 2009 que comentas? Tuve inquietud antes, yo creo como tendría 16, 17 años, pero estaba muy mal enfocado. Yo creo que todo el mundo que no tenemos mucha idea, somos jóvenes y queremos rendimientos prontos, empezamos por el análisis técnico Ujú. y obviamente ahora no tengo ninguna buena opinión sobre eso, ni entonces. O sea, entonces no intenté hacer nada con mi dinero real. Pero fue como empecé y lo dejé de un lado porque no me acababa de convencer. Entonces, cuando descubrí el value investing, que básicamente es invertir pensando en un horizonte a largo plazo sin jugarte tu dinero, es decir, ganas mucho o ganas poco, pero no pierdes, esa es la idea. Yo creo que pocas teorías desde el punto de vista de inversión te ofrecen eso. Entonces, hasta que no descubrí eso, no quise, porque sí que tuve dos ejemplos en mi familia que lo habían intentado invertir en bolsa sus ahorros y lo habían perdido en gran parte. Entonces, es algo que me llamaba la atención desde el punto de vista intelectual, pero no pensaba que se pudiera hacer sin jugarte tu dinero. Bien. Hablabas de la Universidad de Alcalá, pero bueno, sí, echándonos para atrás, realmente no eres de Madrid, ¿no? Ujú. Donde naciste y bueno, si quieres contarnos un poco también esa parte de la infancia, Vale. pues Mi familia es entera de Valencia y mi padre es ingeniero agrónomo y la forma que tuvo de prosperar fue buscar empleo fuera y encontró empleo en Sevilla. Ahí estuve la primera parte de mi infancia, digamos hasta los 11 años aproximadamente, 11, 12 años. Y fue la verdad que yo nací en Sevilla, pero me crié, digamos, en un pueblo de Sevilla, donde muy pequeño, una infancia en general muy feliz, con poca cosa que destacar, donde te daban mucha libertad porque podías estar toda la tarde jugando al fútbol y por las calles, por los barrios o por tal, y nadie se preocupaba de que pasara nada malo. Entonces eso, a lo mejor lo que sí que me dio es mucha libertad de actuación, ¿no? Tenía, mejor que sí que ves a los niños aquí en Madrid que están como más vigilados. ujú. Nacer en un pueblo te da, vamos, podías hacer cualquier cosa casi. La verdad que tienes toda la razón y sobre todo lo que comentas, ¿no? En las grandes ciudades es más complicado Hmm, esa libertad, ¿no? Como sí. que bien dices. Bueno, has comentado antes, ¿no? Que terminas la universidad o con el foco puesto, digamos, en esa parte de auditoría. Hmm, Y bueno, ¿cuál es tu primer trabajo? O sea, ¿cómo de alguna manera llegas al mundo de la inversión hmm. y a través de qué vía? Vale, pues cuando yo salí de la Universidad de Alcalá, hice unas pequeñas prácticas en cuanto a un departamento contable. La verdad es que no me gustó, no quería seguir allí. Y, y luego, cuando terminé eso, fue el periodo de mayor paro juvenil que ha tenido España. La tasa de paro estaba casi el 60%, más del 50%. Estaba muy difícil, me costó unos meses encontrar y afortunadamente una de las oportunidades que vi como contrato de en plan beca, prácticas, etcétera, fue en Bestinver. Ahí en Bestinver aprendí la parte de estructura de gestora de la mano del Departamento de Control Interno y Cumplimiento Normativo, que tengo la suerte de seguir trabajando con él, porque mi jefe era Gerardo Fernández, que está aquí.
Sí, es director de Es compliance director de de Cobas. compliance ahora en Cobas, o sea que muy bien. Y ahí pues aprendes no la parte de inversión, pero sí la parte de cómo funciona internamente una gestora. Entonces, entiendes mejor Cobas así, creo que también. Claro, desde luego, o sea, al final las gestoras por dentro Has pasado por muchos departamentos, ¿no? totalmente, es muy interesante al final luego porque al final esto es un mundo Sí, con muchas, digamos, dinámicas alrededor, que tenemos la inversión, la gestión, pero luego hay muchas cosas que no se ven por parte de los inversores detrás, que hay mucho trabajo y entre ellos, por ejemplo, es el control interno, ¿no? Y todas estas cosas, eso ¿no? es. Luego, Dime, dime. sí, por lo que has dicho antes para los jóvenes y tal, como entré en el punto de vista del departamento de análisis, Bestinver hizo, por entonces gestionaban 10.000 millones de euros y necesitaban más manos, digamos, para sacar el trabajo adelante. Y hicieron un proceso de selección en el que yo no sé si cuánta gente realmente esperaban contratar, pero en cualquier caso salimos 3 de ese proceso. A mí me dijeron que sí, pero que tenía que esperar, así que nunca llegué a... O sea, les hice algún trabajito a los Gestores, ¿no? gestores de entonces, pero digamos no fue formal porque fue como parte del proceso de selección. Em, entonces lo que pasó después es que se separaron la parte de los gestores con la parte de Acciona, que eran los propietarios de Bestinver. Entonces yo ya había pasado el proceso de selección y en el momento que se separan necesitan a gente que les eche una mano con el lanzamiento de la nueva gestora. Yo entonces estaba trabajando en una auditora como analista forensic y la verdad es que como prefería trabajar en este sector, pues enseguida me pidieron si les podía ayudar. Yo les dije que obviamente que encantados y así empecé. Exacto, ¿no? Y ahí entonces cuando entraste a formar parte de Advalor, Bueno, Azvalor se fundó, sí, un poco, casi un año más tarde. sí, 2015, estamos hablando. 2015, yo empecé con ellos en finales de 2014. Luego estuve en la parte de Azvalor y cuando hubo de nuevo una separación entre los gestores de los que antes estaban en Bestinver, pues elegir venir a Cobas. A Cobas, sí, que Eso ya eso fue, fue pues finales de 2016, bueno, un eso poquito es, antes, ¿no? Después de verano de 2016 eso es, ya empezó y justo ya la gestora arrancó en 2017 eso es. y además de buena tinta que estabais ya ahí un poco viendo pues qué compañías se podían invertir, etcétera, a finales de 2016 y luego ya pues en enero es cuando empezaron los fondos a funcionar. La verdad es que estuvo muy guay lanzar 2 gestoras Un desde... No había aprendizaje, ¿no? nada, ni No, siquiera una estructura legal a, a lo que han llegado a ser las dos, ¿no? O están llegando a ser las dos. sí. Muy bonito, sí. No, es un aprendizaje bestial, desde luego, Sí. no hay duda. Bueno, ahí has hablado antes del value investing, ¿no? De ya te gustaba, entonces entiendo que para ti fue muy fácil aplicar esa filosofía de inversión cuando te tocó ya Mm, entrar a un equipo de inversión, ¿no? Es mm, decir, que muchas veces hay a lo mejor miembros o personas que se han dedicado o han estudiado cómo invertir o enfocado, ¿no? a la inversión en bolsa, pero que a lo mejor tienen que ir aprendiendo un poco sobre el value investing. Tú en tu caso ya venías aprendido, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es lo que más te llamó la atención una vez que tú ya tenías ese aprendizaje, ¿no? Digamos, esos conocimientos teóricos, mm. cuando aterrizas en el equipo de inversión? ¿Qué es lo que más te llama la atención a la hora de aplicarlo, de ponerlo en práctica? O sea, de la teoría pasar a la práctica, ahí cómo es esa transición. Es una muy buena pregunta, muy buena. Em, a mí lo que más me chocó es que la mayoría de libros sobre value investing se han publicado, yo diría que antes de los 90. Después tienes algunos de más, pero se enfocan más en el aspecto psicológico y tal. Em, y una de las cosas que más me chocó es que cuando lees los libros, y porque yo había empezado a invertir en el 2009, claro, era todo súper fácil, porque era obvio que había cosas que estaban tiradas de precio, o sea, con rentabilidades de doble dígito alto. Entonces, tú lo que piensas es, oye, si pienso correctamente, las cosas están chupadas sin necesidad de trabajar mucho.
Claro, eso es cierto en 2009, pero una vez pasó la crisis ya los precios se ajustaron algo más a lo que es más razonable. No te digo que sigan habiendo cosas irracionales y de eso nos estamos beneficiando ahora en Cobas, ¿no? Pero no es multiplicar por 5 en 2 años, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé y por primera vez tuve acceso a todos los informes, todos los modelos de todos los analistas que trabajan para, digamos, banca de inversión, o sea, que nos ofrecen a nosotros esos servicios, te dabas cuenta que el nivel estaba muy, muy superior a lo que a ti te daban a entender esos libros que leías. Entonces, te dabas cuenta de que en periodos normales, no en periodos de supercrisis económica, sino en tiempos normales, la ventaja es cómo lo piensas y cómo lo enfocas, más que una ventaja en haces un buen análisis o no. ¿Me explico? Por ejemplo, tú imagínate que eres gestor, ¿vale? Y trabajas en una gestora normal, en la que el cliente no está contigo por tu rendimiento, sino que el cliente está contigo porque se lo han vendido en la sucursal bancaria. Tú lo que le tienes que dar a ese cliente es un retorno más o menos razonable en el corto plazo. No le puedes decir, es posible que tengamos un menos 50, pero ya a 10 años vamos a sacar doble dígito de rentabilidad y te va a compensar. Eso no lo puedes hacer porque tienes un año con menos 50, incluso con menos 10, y el cliente, no es que el cliente se te vaya, es que el que le ha vendido el fondo al cliente te dice, oye, ¿por qué no lo mueves aquí, lo mueves allá? Entonces tú como gestor te quedas con el culo al aire, como se dice. Entonces hay mucha parte de la industria que se está enfocando en qué va a pasar en el próximo trimestre, qué va a pasar durante este año, qué va a pasar con los presupuestos de defensa en tal. Entonces, cuando todo el mundo está empezando en eso, no está pensando en qué es lo normal que gane este negocio durante esta década, por ejemplo. Entonces, ese cambio de enfoque, la ventaja que tienes es que en el corto plazo tienes un montón de competencia y muy buena, son gente muy inteligente en general, pero sin embargo, cuando te vas a espacios de tiempo más amplios, esa competencia no existe. Con lo cual, si tú reduces la competencia, te es mucho más fácil tener buenas rentabilidades, porque hay menos gente inteligente dedicándose a eso. Entonces, tú puedes acertar lo que te va a pasar en el corto plazo, pero eso no necesariamente tiene una correspondencia con lo bien que lo va a hacer esta compañía en los próximos 10 años. Entonces, a poco que tengas un poco más de visión, difícilmente vas a perder dinero y vas a tener una buena rentabilidad. A ver, llevas aproximadamente una década ya Sí. dentro de un equipo de gestión. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Has hablado de empezar dos gestoras. Bueno, ¿cuál ha sido, digamos, en estos 10 años lo que más, no que te haya costado, pero sí que haya sido el reto que hayas visto que a lo mejor te ha requerido más trabajo? No lo sé. Mira, yo creo que la mejor inversión, vamos a enfocarla de otra forma. Si tú tienes una idea que mucha gente comparte, eso te va a servir para ganar unas elecciones, pero no para tener un retorno extraordinario. Luego, si tú quieres tener un retorno extraordinario, tienes que buscar cosas que sean correctas, pero que la mayoría de gente no esté de acuerdo. A veces esas cosas no es que esté de acuerdo el mercado, no es que esté de acuerdo incluso tus clientes, es que a veces no están de acuerdo ni tus propios compañeros. Entonces, tener una idea, tenerlo claro, saberlo explicar y que a pesar de la posición siga adelante, yo creo que eso es, para mí, yo creo que en general en la industria del value investing es lo más difícil. En definitiva, lo que hablamos es de ser contrarian, ¿no? Exactamente, exactamente. A veces lo difícil es eso, es convencer de que no estás haciendo ninguna locura, ¿no? De que tiene sentido lo que haces. Para los que nos escuchen en la inversión, pues el ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué no habéis comprado las 7 magníficas? ¿Por qué no habéis entrado en tecnología? ¿Os estáis quedando atrás? Etcétera.
y luego pues al final el tiempo pues normalmente te da o te demuestra por qué no invertías ahí, ¿no? En su Muy momento, buen ¿no? ejemplo, sí. Que nos ha pasado también en el pasado Mm, al equipo, ¿no? Ya no solo en Cobas, sino en la época de Bestinver también mm. sucedía, ¿no? Con algunas modas. Sí, yo lo pienso, por ejemplo, en la trayectoria que ha tenido Francisco García Paramés y probablemente la mayor diferencia de donde ha sacado la rentabilidad frente a los índices, es decir, por qué valía la pena invertir Ujú, con él, es, es evitar aquellos sectores donde no había que estar. Y en los últimos 30 años claramente ha sido la burbuja.com y la burbuja eh, de inmobiliaria. ujú. Solo con eso ya saca un montón de rentabilidad. Lo demás suma, por supuesto que aporta. Pero tener esas cosas claras de no hay que invertir en aquellas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo, en las que todo el mundo pone dinero, solo teniendo claro eso, ya lo haces mejor que el mercado. Oye, ¿y cómo sigues aprendiendo? Es decir, ¿cómo te sigues formando para ser mejor en tu trabajo? Pues leyendo mucho y escuchando mucho. Y después hablando poco y escribiendo poco. Y cuando tienes un nivel de conocimiento en el que ves que más y más mismas horas tienen una mejora incremental mucho más baja, es decir, que cambias menos de opinión cuando escuchas otras opiniones contrarias, pues te dice que más o menos suele ser un buen indicativo de que ya vas teniendo un buen nivel y que puedes proponer ideas, puedes decidir invertir o incluso desinvertir en, en propuestas de inversión. Has hablado de leer. ¿Cuáles son las temáticas o un poco lo que estás más mirando o leyendo ahora? Ya no te digo tanto de sectores de inversión, sino pues eso, de lecturas generales, bueno, temas que te puedan aportar, ¿no? Dentro de esta visión que dices de aprendizaje. Cuando buscas ideas que sean contrarias, porque es la forma de hacerlo mejor que otros, una buena forma de encontrar eso es buscar compañías que puedan tener un buen futuro a largo plazo y que estén cotizando en mínimos. Una de ellas, por ponerte un ejemplo, ayer propuse una nueva compañía. Está en el sector de, digamos, de agricultura. Tiene muy buenas perspectivas a largo plazo. Está en mínimos por razones, digamos, de muy, muy corto plazo. Y esperamos, pues yo espero que pueda hacer un por tres sin ser en absoluto agresivo con los números, es decir, teniendo prudencia. Como te salen bien los números, pues para qué ajustar mucho al alza, ¿no? Entonces, así vas aprendiendo. Llegas, Lo que hoy está barato no lo estaba hace 3 años y lo que estará barato dentro de 3 años no es lo que está barato hoy. Entonces, esa es la forma. ¿Cómo aprendemos? Leyendo informes sectoriales, leyendo informes de la compañía, leyendo reportes de la propia compañía, leyendo entrevistas con expertos y haciendo entrevistas a expertos. te iba a decir justo, o sea, llegaste a lo mejor en este ejemplo que nos has dado, a lo mejor a través de alguna lectura, por ejemplo, vinculado a tema agrícola, a lo mejor es lo que te ha dado la idea luego de buscarla en ese sentido. Lo digo también por la gente que nos escucha o incluso a aquellas personas que se quieran dedicar a esto en un momento dado, sobre todo por la parte de los más jóvenes. O sea que al final muchas veces la lectura que hacéis no tiene por qué ser a lo mejor un informe específico, sino que oye, a lo mejor habéis, no lo sé, leído una novela o algo que tenga relación con algún personaje que pueda estar vinculado a un sector determinado. Se me vienen a la cabeza algunos otros sectores que sé que habéis leído libros, pues no sé, combustibles fósiles, etcétera, ¿no? ¿Cómo de importante o realmente conseguís de ese tipo de fuentes sacar esas ideas? O sea, ya no tanto te digo, ya no tanto de los informes específicos de las casas de análisis y tal, sino oye, de la lectura de la vida, o sea, no sé, hasta de periódicos, ¿no? De libros, etcétera, ¿no? Cómo complementar esa lectura os ayuda a encontrar esas ideas. A veces surge así,
pero al menos en mi caso la mayor parte de las ideas han sido diariamente tú tienes, digamos, un reporte, incluso es bastante automático, no es que nadie lo haga, es que los propios sistemas te lo hacen, que tú tienes qué compañías están en mínimos o qué compañías han caído más de tanto por ciento en el último año, ese tipo de cosas. Entonces, pues días como hoy, pues tienes mejor 20 compañías que en el mundo que están en mínimos. Pues si vas siguiendo eso más o menos diariamente, hay días que todas están baratas por las razones correctas, y es que ha salido un competidor que te va a quitar el mercado, hay un equipo gestor que ha hecho las cosas fatal, hay un montón de cosas por las que incluso las compañías se van a cero, ¿no? Pero si sigues o si revisas por lo mejor 100 compañías, pues te salen 2, que son buenas inversiones. Entonces, ¿cómo filtras con eso? Pues una vez se encuentra esta compañía la puedo entender, esta compañía no la entiendo ni aunque me haga una ingeniería, esta compañía, este tipo de cosas. Pues es entonces cuando buscas qué recursos me van a ayudar más a entender si esto está barato para los próximos 10 años, es decir, voy a tener una buena rentabilidad esperando o no. Y es ahí cuando decides, pues, lees informes de la compañía, o eso puede estar, o eso a lo mejor puede ser una forma lenta y tienes a lo mejor un analista desde el punto de vista del sales side, gente que hace informes y te los presenta y tú los compras o no, los lees o no y tal. A lo mejor tienes una conferencia y vas a compañía y dices, pues mira, puedo ir y entrevistarme con ellos y de paso pues repaso otras compañías que ya me sé o tal. O incluso puedo entrevistarme con una compañía competidora que no están mínimos y les pregunto qué opinan de las que están mínimos. Con preguntas bien hechas, ¿no? No. Unas últimas preguntas antes de pasar ya a temas más ligados a la actualidad de Cobas. Desde luego yo creo que lo que nos estás contando me parece muy interesante, evidentemente para todos nuestros inversores, pero también para, insisto, ¿no? Esos jóvenes que a lo mejor ahora se están pensando si dedicarse al mundo de la inversión, etcétera. Creo que estás dando una masterclass de esos pequeños detalles de lo que consiste vuestro trabajo. Y ahí sí me gustaría preguntarte qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Puedes Pues pensarlo, ¿eh? es que Sé que no es fácil. eso es como que si te pregunto ¿qué te gusta más de tu mujer? Pues se te ocurren 3 cosas, pero en realidad luego lo piensas y dices, oye, pues más que eso me gusta esta, ¿no? Ese tipo de cosas. A ver, a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que se adapta muy bien a mi forma de ser. Yo creo que si eres muy bueno en algo, pero no se te ajusta a tu personalidad, no duras mucho o te hace infeliz, incluso. Tener éxito te hace infeliz. Pues yo qué sé, a ver si me ocurre un ejemplo de una cantante famosa en España que era muy buena y sus fans les gustaba mucho, pero a ella no le gustaba cantar. Pues oye, qué Claro, pena, ¿no? Qué pena. claro, no lo disfrutas. No lo ¿No? disfrutas. Yo vengo aquí y yo lo disfruto, o sea, la verdad. Y hay cosas, una vez lo dije en una conferencia y la gente se lo tomó a coña un poco, pero no hay muchos trabajos donde se te valore que estés en lo correcto. La mayoría de trabajos lo que te remuneran bien es que lo vendas bien. O sea, que seas bueno, pero sobre todo que lo vendas bien. Yo he tenido la suerte que aquí, afortunadamente, no te piden eso, ¿vale? Te piden que seas bueno en tu trabajo y ya está. Entonces, eso está guay. Eso está muy guay. Muy interesante la reflexión. Te diría también a los que nos están escuchando y quieren un poco, a lo mejor, dedicarse a la inversión, ¿vale? He insistido un poco en esto, pero ¿qué consejo le darías a un joven o alguien que ya está, a lo mejor es más junior y quiere progresar, ¿no? ¿Cuál es el consejo que desde tu, digamos, carrera que llevas ya varios años le darías para que siga adelante? Yo le diría que no siga consejos, que se lo busque. Es decir, todos tenemos nuestras áreas en las que sabemos que podemos mejorar, que son importantes.
Si no son importantes, pues no, pero si son importantes, mejoran esas. Y probablemente esas áreas no sean las mismas que tengo yo. Yo, si hubiera seguido consejos de otra gente, no estaría aquí, porque me estaban recomendando cosas muy diferentes. Y a mí lo que más me gusta es estar aquí, no sé si me explico. Estaría haciendo otras cosas. Claro. Así que se busque la vida. Sí, sí. Ser uno mismo, ¿no? Ser uno Y mismo. ir para adelante. O sea, la verdad que sí, que es muy buen consejo. Y nada, ya antes de pasar a Cobas, aparte, ¿qué otra profesión te hubiera gustado hacer si no hubieras... Bueno, en cuanto a los consejos, lo que sí que le diría es a gente en la que admira, en la misma forma que tenga acceso y con confianza, eso sí. Por ejemplo, yo a Francisco García Paramé siempre, no me lo hace mucho, pero siempre le estoy diciendo, oye, tú dame feedback. O sea, y también a mis compañeros. O sea, yo de ellos he aprendido un montón, de todos ellos, todos los días. Entonces, esas cosas, sí, esos consejos, sí. Pero consejos aunque sea de una persona que no te conoce y tal, aunque sea muy buena, no te va a dar consejos para ti, que realmente le saques rendimiento. A eso me refería. Entendido. Pues nada, lo que te preguntaba, o sea, ¿qué otra cosa, qué otra profesión te hubiese gustado probar o ser en caso de no haber Pues un llegado a montón, este mundo? un montón, no lo sé. No lo sé, hay un montón. Incluso tu sueño desde pequeño, a lo mejor pensabas, Em, pues no sé, mucha gente, ¿no? Futbolista, bombero, no sé. sí, futbolista me hubiera gustado, lo que no era bueno, entonces. No, yo creo que desde el punto de vista factible, son todas aquellas, hay un montón que me hubieran gustado, la verdad, pero sobre todo aquellas que tengan un carácter analítico, Ujú. yo creo que hubiera sido bueno también. Muy interesante. Pues oye, pasamos a lo de Cobas, ¿vale? Y lo primero que te voy a preguntar, así sin entrar mucho en detalle, porque ya lo hemos hablado mucho del tema del cambio de fondos de autor, etcétera, es, oye, si te ha cambiado en algo el rol de portfolio manager a ti, bueno, y a tus compañeros, pero bueno, en concreto, a ti te ha cambiado en algo un poco todos estos ajustes que hemos hecho en los folletos en los cuales pues pasamos a ser una fondo de inversión de gestión colectiva. Pues nada, que nos cuentes en ese sentido si hay algún cambio. A ver, el discurso oficial y el verdad, y por cerrar rápido este tema, es que no, que esto ya lo veníamos haciendo y que no. Te puedo desarrollar un poco. Y es, si tú tienes, si tú has trabajado con el equipo de inversión, pues lo que has dicho, 10 años o más, y tienes la capacidad para buscar ideas, tienes la capacidad para dedicarle el tiempo que quieras a conocer esas ideas, tienes la capacidad para influir, proponer, incluso proponer compras, proponer ventas, ajustar pesos y tal. Tienes la capacidad de meterte en los modelos, en las ideas, en las fuentes de información de otras compañías que no sigues directamente tú. Si eso lo tienes como analista, es decir, te da tienes acceso a presupuesto. Es decir, no ha habido ningún momento en estos 10 años que me han dicho, no, esto que tú consideras importante, no vas a tener. Si hemos necesitado una fuente de información o algo que hemos necesitado, la hemos contratado. Ahora hemos visto la forma de tener acceso a eso mismo. Si tienes acceso a directores generales, directores financieros, a presidentes de compañías, consejos de administración, si tienes todo eso como analista, entonces ¿cuál es la diferencia entre eso y portfolio manager? No hay ninguna. O sea, yo creo que la diferencia que tienes a lo largo de los años es que tú vayas cumpliendo años y vayas consiguiendo la confianza de un punto de vista personal, de un punto de vista de forma de trabajar de la gente con la que trabajas. Si tú tienes eso y tienes una libertad de actuación enorme, ¿cuál es la diferencia? O sea, de hecho, a lo mejor lo que tienes es un poco más de carga burocrática, por si quieres así decirlo, pero no hay mucho más. Evidentemente todo esto al final, precisamente lo que comentas, ¿no? Cuanto más tiempo llevas trabajando con un equipo de personas, que en vuestro caso lleváis ya muchos años juntos, eso de alguna manera estar tan cohesionados, ¿qué ventajas son las que tú, o sea, hay muchas, ¿no? Pero principalmente, ¿qué ventaja o qué dos ventajas ves claras de tener un equipo
tan sólido y que se conoce tan bien? O sea, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo lo que más agradezco es que te puedes enfocar en una compañía nueva mucho, 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 dedicarles un montón de horas sin estar preocupado por lo que hacen el resto de compañeros. Porque sabes que trabajan bien, sabes que piensan más o menos como tú, sabes que si te intercambiaras las compañías probablemente llegarías a conclusiones muy parecidas. O sea, es casi como multiplicarte tú mismo por varias veces sin estar preocupado por ti mismo. No sé si me Sí, sí, explico. no, perfectamente. Entonces, Perfectamente. esa es la ventaja. Es que puedes estar en el frente de batalla sin preocuparte por la retaguardia. Eso es muy importante. Y dentro de todo el proceso inversor que tenemos en Cobas, que hemos explicado en la última conferencia y bueno, a menudo pues hablamos de él, ¿qué punto destacas que es como el momento clave o el más importante para ti? O sea, de todo el proceso, hablamos de que hay una idea de inversión, luego pues hay que aprobarlo, hay que verlo en el equipo, luego en el comité de inversión pues tomáis decisiones, luego viene si entra en cartera y luego por último construcción y pesos, ¿no? De todos esos para ti, abstrayéndote un poco, sé que luego habrá casos, ¿no? Pero ¿cuál es el punto que quizás más, que es clave o más importante? El punto que más molesta es cuando has hecho todo el trabajo y en ese tiempo, o sea, en el proceso que te formalizas, o sea, tú como analista tienes la idea clara, dice claramente aquí hay que invertir. Entonces lo propones al equipo. O incluso en los momentos previos a ese, ¿vale? Que ya sabes qué tal, pero lo quieres redactar todo bien para el que lo lea lo entienda sin dedicar mucho tiempo y tal. Entonces en el proceso va la compañía y te sube un 20 o un 30%. Y dices, caray, y dices, sigue siendo una buena inversión, pero ya no es la extraordinaria que era. No sé si me explico, porque, claro, imagínate, inviertes a 10 o propones invertir a 10, te vale 20, te sube a 13, te pasa 10 a 13 y de 13 a 20 el potencial ya no es tanto. Eso es lo que más molesta. Eso, hombre, desde luego, Eso es lo que más y es molesta. una pena, ¿no? Es verdad, claro, que al final los tiempos hay que tenerlos en cuenta y no se pueden tomar decisiones tampoco tan rápido, ¿no? Pero Eso es. efectivamente vivimos en un mercado cotizado que en cualquier momento tienes volatilidad importante y efectivamente te puede cambiar Eso es. de forma clara, Eso ¿no? es. Pues sí, la verdad que es un momento Pero el así resto es un muy placer, porque, a ver, incluso que alguien podría pensar, bueno, cuando tienes ahí un debate que a veces se te alarga, tienes una hora para revisar una compañía en un grupo, en esta mesa, por ejemplo, y dices, bueno, eso puede ser muy duro y a veces sí, pero también te tranquiliza, porque siempre tienes la duda de, oye, ¿se me podrá estar escapando algo? Que generalmente no, ¿eh? Porque le has dedicado muchas horas. Pero es como, oye, haces tu trabajo y además duermes un poco mejor después de haber pasado ese proceso. Y claro. como tienes tu dinero aquí, o sea, que no es solo proponer por proponer y que te hacen Sí, un que hay cheque y skin in the tal. game. Ah, exactamente. Sí, sí. Al final tú quieres rentabilidad. Y te iba a decir, mira, justamente ese proceso, ¿no? Esas horas que le dedicas a las compañías Sí, y entonces estás en una compañía, sí. ¿cómo balanceas lo que es las decisiones basadas en datos completamente objetivas con la parte más de intuición y de experiencia personal tuya? Es decir, ahí hay un balance siempre de lo que es completamente objetivo, como pueden ser los números, Hmm. aunque luego hagas ajustes y tal, con la otra parte que es más ya las personas, ¿no? Que tomamos decisiones que a veces nos pueden afectar pues, las emociones o nos puede afectar lo que se habla, ¿no? Un sesgo de confirmación, en fin, que al final las personas tenemos sesgos o tenemos unos enfoques particulares, ¿no? Desde tu punto de vista, sé que es una pregunta que no es fácil, ¿eh? Pero ¿hay un balance en eso? ¿Tienes algún porcentaje de, oye, me pesa más esto más? ¿O intento ser siempre muy analítico e intento dejar las emociones más apartadas? ¿O cómo haces ese mix? Yo creo que la parte de intuición, que es lo que creo que va a la pregunta, está más en la parte muy, muy inicial, es decir, cuántas empresas cotizan en el mundo y nosotros podemos invertir en todas ellas, o casi todas ellas Mm. en el mundo, pues un montón. Entonces, en la parte muy inicial tienes que decir, ¿en esta le dedico tiempo o no? ¿En esta le dedico tiempo o no? Y así todos los días. Entonces, hay la intuición en cuanto a la parte psicológica de qué se está perdiendo el mercado o qué se puede estar perdiendo el mercado, eh, es importante. Luego, a medida que avanzas, esa parte de intuición, el valor se cae, porque o progresa, tú vas haciendo checks, vas conociendo mejor progresa, o cae y te dedicas a otra cosa, no sé, Vas a otra compañía te o vas a lo que otra sea. compañía.
Luego la parte de que en algunos gestores, yo creo que aquí en Cobas no tanto, sí que tienen de intuición es cuando vendes. Nosotros lo tenemos bastante, no te voy a decir que no haya nada de eso, pero sí que hay una parte que somos bastante automáticos, en el sentido de esta nos gusta por tanto, tenemos unas valoraciones y depende de cómo varíen las cotizaciones, pues vamos vendiendo o vamos comprando. Pues eso, y poco más. No tienes mucho. Y como siempre tienes un portfolio y vas comparando, pues poca intuición hay. Pues esperamos un poco más, un poquito menos, pero muy poca. O sea, yo diría que gran parte de la intuición está al principio. Y que cada vez pesa menos por eso, porque vas aprendiendo más. Pues nada, vamos ahora con la actualidad, ¿no? También ya aprovechando que te tenemos aquí, pues preguntar un poquito sobre las carteras y lo que estamos viendo, ¿no? Está claro que a nivel global en los mercados, pues este año ha empezado un poco revolucionado, ¿no? Con bastante volatilidad. A pesar de ello, pues nuestros fondos lo están haciendo bien, están teniendo rentabilidades positivas. En general, pues la cartera ibérica está destacando. Es verdad que el índice español también lo está haciendo bien. Y en la parte internacional, a pesar de caídas en Estados Unidos y otros mercados, pues estamos también en rentabilidades del 5 o 6% anual. O sea que de alguna manera seguimos con esa buena dinámica de los últimos 4 o 5 años. Entonces sí que me gustaría preguntarte, aunque no hacemos nunca un análisis macro, ¿no? de la situación, pero bueno, si a vosotros a la hora de la construcción de las carteras, de las compañías que tenemos, de los resultados que han publicado ahora a lo largo del mes de febrero y principios de marzo, toda la un poco volatilidad que se está generando por la incertidumbre que hay a nivel geopolítico especialmente, os está generando oportunidades, estáis viendo que hay oportunidades en el mercado, eso por un lado, y luego por otro lado a lo mejor más ya visión global de las compañías que tenemos en cartera, ¿están afectando un poco la incertidumbre a sus negocios o la verdad que siguen en buena línea y las previsiones que nosotros teníamos de ellas y que las propias compañías tienen están tranquilas? Vale, varias preguntas ahí. Si quieres empezamos por la última o por la que tú quieras. Mira, bueno, por la primera. La parte de la volatilidad nos está afectando desde el punto de vista de nuevas oportunidades, sí. Este viernes vamos a tener una reunión en la que se han propuesto 7 compañías. Honestamente no sé si vamos a hablar de las 7 o vamos a tener tiempo para eso. O lo haremos para la semana que viene, pero vamos, 7 compañías en una semana. O sea, Sí, que no es lo normal. De no, hecho, no cuando es hablábamos del no es proceso, lo lo normal a habitual. lo mejor era hablar de 3 o algo así, ¿no? Y parte de eso es por la volatilidad que ha habido. Hay compañías que han caído mucho por cuestiones temporales. Entonces, encantados, ¿no? O sea, oportunidad, O claramente. sea, la volatilidad nos da trabajo y eso es muy Eso es bueno. bueno. Sí. Y rentabilidad futura. Y luego, la volatilidad también ha sido positiva, en el sentido de que, luego si quieres, hablamos de las compañías que sigo yo más directamente, pero estamos vendiendo casi todas ellas, todas las que hay en cartera y he propuesto yo. También la de mis compañeros, estamos vendiendo muchos. Entonces, claro, si tienes volatilidad que te está ayudando a vender por buenos precios y te está ayudando o nos va a ayudar a comprar por malos precios de las que vamos a comprar, pues Sí, las que han ido bajando sin motivos aparentes. claro, así es como más rentabilidad se genera. Cuando tú puedes, además de tener buenas ideas, ir cambiando las que ya no son tan buenas porque han subido el precio y comprar las que son mejores porque han caído el precio. Lo que hablamos muchas veces, que al final vuestro trabajo es ese, generar valor en la línea del valor objetivo. Es decir, que esa línea siempre siga ascendente y que nunca alcance el precio de nuestra cartera el valor objetivo que tenemos de las mismas, ¿no? Es decir, y es, como bien dices, ahora son momentos completamente de poder recoger buenas oportunidades cuando hay esta distorsión, ¿no? Claro, Y luego, el peor día de la bolsa es el día que la bolsa está cerrada, porque no puedes comprar claro, ni vender. sí, no No te puedes puedes hacer aprovechar esa de la rotación. volatilidad, claro. Y luego la otra pregunta que era del tema de los resultados de las compañías en general. Estáis viendo que la línea es continuista, es positiva. Siempre hay matices, siempre hay alguna compañía que tiene alguna cosa, pero bueno, en general veis que no está afectando tanto el ruido que hay alrededor de, pues eso, el tema geopolítico con las posibles
consecuencias, pues el tema de Rusia, Ucrania, luego también tenemos el tema de la inflación, los tipos de interés, bueno, todo esto que al fin el macro nos afecta y la especulación, ¿no? Que viene de si hay ya recesión, si va a llegar en Estados Unidos, etcétera. ¿Eso a las compañías veis que les está afectando o en general, entre comillas, van por libre y lo siguen haciendo bien? En, en algunas sí que está afectando. Yo creo que netamente positivo. La más positiva es la de defensa. Pero en otras también. Por ejemplo, tenemos compañías que la subida de aranceles o la posibilidad de la subida de aranceles en Estados Unidos les va a afectar muy positivamente, al menos en el corto plazo. Entonces, aunque sea en el corto plazo, algo de caja generada pues te ayuda también, si ya la tienes comprada, ¿no? Entonces sí. Punto de vista negativo, alguna habrá, pero significativa Pocas, ¿no? Ha que habido hayamos pocas, ajustado valoración por eso, no. pocas, ¿no? Ha habido pocas Creo que sorpresas negativas en ese sentido. sí. Eso es importante. Nada, pues has comentado el tema de la rotación. De hecho, es alguna pregunta que a veces se nos ha planteado, ¿no? Al equipo de relación con inversores, ¿no? Muchas veces, oye, ahora tenéis una cartera que es verdad que lleva muy sólida o ha sido nombres que han estado durante 6 7 años en cartera sin salir, aunque haya habido rotación entre medias de lo que dices, cuando van subiendo y luego a lo mejor caen, volvemos a comprar, etcétera. Sí. Pero ahora ya empieza a haber más nuevos nombres, ¿no? Y sí que me parece interesante pues preguntarte por eso, es decir, la lista de la compra que realmente es grande, ¿no? Es decir, que hay muchas oportunidades y que hay opciones perfectamente para poder rotar ante esas dudas, ¿no? Que a veces nos plantean, oye, pero vais a ser capaces de un mercado que está sobrevalorado, porque claro, todo el mundo se queda con la idea de la bolsa americana especialmente o la Sí. subida que han tenido las compañías de crecimiento, ¿no? Claro, aquí siempre hay que recordar que ha habido muchos negocios en estos últimos 10 años, diría yo, incluso nos podemos ir 5 o 6 años, que se han quedado atrás de ese boom bursátil, ¿no? Que no lo han hecho tan bien, ¿no? O sea, incluso ahora algunos que están cayendo, que a lo mejor lo habían hecho bien, pero que se están quedando a precios muy atractivos, ¿no? Entonces sí que, pues no, si nos puedes contar un poco, no nombres, pero sí, pues sí existen esas oportunidades realmente y si realmente en la lista de la compra estáis satisfechos con las oportunidades que estáis encontrando. Mira, una de las cosas que pasa a nivel psicológico en el mercado es que cuando hay un sector que todo el mundo piensa bien de él y que probablemente en el corto o medio plazo siga evolucionando bien, un montón de inversión, dinero, capital se va hacia esos sectores. Entonces eso es lo que hace es que los que están invirtiendo ahí se crean muy listos y los que se mantienen invirtiendo en otros sectores pues parezca que son menos listos. Porque aunque tengan la misma aunque las compañías vayan bien, nadie las compra o nadie las hace caso. El hecho de que parte del mercado o incluso las mayores compañías del mercado estén caras, lo que te está diciendo es que gran parte del ahorro y de la inversión se está yendo hacia esos sectores y no se está yendo hacia otros sectores. Si tú puedes invertir a nivel global, es decir, en cualquier parte del mundo, siempre que esté cotizado, pues a lo mejor con un mercado de media caro tienes más oportunidades que antes, porque hay más diferencia entre lo que está caro y lo que está barato. Entonces, de nuevo, vamos a presentar 7 compañías con potenciales de más del 100%, claramente todas ellas. Entonces, eso no es normal, eso está muy bien. Y lo que te indica es que, oye, pues no es tan difícil, a pesar de que el índice o lo que vemos en algunas compañías te diga que está muy caro. Desde luego que muy De hecho, interesante. hasta te da la confianza, la alegría y todo lo que tú quieras que tu trabajo se va a valorar más dentro de 10 años, porque la gente que está comprando caro va a tener una rentabilidad pobre o negativa y tú vas a tener una rentabilidad mejor. Entonces, va a ser más fácil decir a la gente, ¿ves? Esto es el fruto de mi trabajo, esta diferencia que va a haber a futuro va a ser el fruto de nuestro trabajo. Si tuviéramos un mercado que todo está barato porque nadie invierte en bolsa, ejemplo 2009,
tú puedes tener mucha rentabilidad, pero no se nota porque gente que no trabaja e invierte también tiene una rentabilidad, no sé si me explico. Sí, no, que te voy a decir que el trabajo al final tiene su recompensa. O Eso sea, es. que eso es lo Siempre que... tiene su recompensa, Sí, pero que si lo haces de esa manera y pero además lo enfocas... cuando está la cosa Mm, que tienes que discriminar más, porque no todo está barato, no todo está caro, sino hay cosas baratas y caras, entonces es cuando más se nota el trabajo. totalmente. Mira, para que conozcan también un poco mejor qué sectores o, bueno, normalmente qué compañías a nivel sector son las que tú cubres. Pues, por ejemplo, defensa es uno de ellos. Así generalmente, aunque sois generalistas en el equipo, más o menos cuál es donde más te estás enfocando a la hora de seguir a las compañías ahora mismo. Vale, mira, pues, por darte una idea, el equipo lleva 10 años o más junto. Y con una excepción, pero vamos, que es como si tuviera más experiencia porque lleva más tiempo en la industria. Y yo llevo 10 años, o sea que soy el Benjamín todavía, esperemos que no durante mucho tiempo, pero del equipo. Entonces, yo tiendo a seguir aquellas oportunidades que no están copadas por otros. Por ejemplo, eh, Vicente sigue más las farmas. ¿Por qué? Pues porque lleva más tiempo siguiendo farmas. Entonces, si hay una nueva idea de farmas, ¿quién las va a seguir o quién irá más rápido analizando esa compañía? Pues Vicente. Si es en el sector retail o de lujo, ¿quién va a ser? Pues va a ser Carmen. Si va a ser en el sector energético, ¿quién va a ser? Pues seguramente Juan Huerta, ¿no? Si va a ser en España, pues ¿quién va a seguir? Va a ser Iván Chevedine, ¿no? Si va a ser en Asia, pues ¿quién va a ser seguramente? Pues será Minkochen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Juan Cantús? Un servidor, pues va a ir en aquellos sectores que no están copados, cuando surge una idea, que es todo lo demás. Entonces yo tengo una variedad que, que me encanta, porque la verdad es que no estoy siempre haciendo lo mismo, sino que estoy aprendiendo todo. Casi a Distintos. cada idea es un sector nuevo, entonces, para mí que me gusta aprender de cosas diferentes y no estar siempre en el mismo lado, pues muy bien. Sí, ahora estás cubriendo, por ejemplo, has hablado de agricultura, defensa, Agricultura, defensa, transporte, cobre. cobre, bancos, eh, educación y un montón de otras que no han salido. Muy variado. Que no han salido, pero también. O sea que Hombre, eso te da una visión global muy buena, sí, desde luego. Eso es muy interesante. sí. Muy bien, pues mira, voy a aprovechar ahora que has hablado un poco de los sectores. Antes de. Bueno, te voy a preguntar primero por los sectores. Venga, ya que has sacado defensa también, lo hemos hablado antes. Y ahora que está de moda la defensa por todo lo que está pasando a nivel geopolítico, nosotros nos adelantamos a todo esto que ha pasado, incluso con la guerra de Ucrania y Rusia también. Ya teníamos Babcock en cartera. Y si quieres brevemente explicar un poco por qué la teníamos en cartera, pero bueno, básicamente porque era un negocio evidentemente infravalorado, si no, no estaría en nuestra cartera. Y luego también incluimos Avio, que yo creo que es un negocio súper interesante de contar un poco. Así que nada, si nos cuentas un poco cómo llegamos a esas compañías, que es cierto que ahora, por todo el tema que está pasando con la defensa, si quieres también profundizar un poco cómo nos puede haber favorecido en estas compañías, cómo nos favorece. Y luego, también, por si lo quieres unir, como no es tan fácil encontrar tampoco oportunidades en defensa ahora mismo, que también como se ha puesto de moda, ahora todo el mundo parece que tiene que comprar defensa. Sí, Entonces, bueno, por ahí si quieres pues empezar cómo llegamos a las compañías, a Babcock, Gavi, etcétera, y una reflexión, ¿no? Pues sobre el tema de defensa. vale. Bueno, pues empezando por la primera, en Babcock, invertimos un poquito cuando lanzamos el fondo. La idea era básicamente, todas eran casi ideas nuevas en el sentido de que, pues bueno, lanzábamos un fondo, no, teníamos que crear una cartera y esta compañía lo que ofrecía era mucha defensividad, porque tiene contratos súper a largo plazo en cosas que no varían apenas a medida que pasan las décadas, variamos muy poco, es servicios, es básicamente lo que hacen ellos es poner a punto el ejército de Reino Unido, o sea, entrenamiento, mantenimiento de instalaciones militares, mantenimiento de equipamiento militar, ese tipo de cosas. Entonces eso va a seguir independientemente de si hay guerras o no. Vamos. Entonces, si lo eres capaz de comprarlo
a un descuento, como en principio te varía muy poco, pues bueno, no te juegas mucho y tienes una rentabilidad razonable, ¿no? Y te da defensividad a una cartera que por entonces había más ciclo. Entonces, tener defensivas era bueno. Lo que pasó es que, bueno, pues Banco tenía 4 divisiones, una se complicó un poco, empezó a caer la cotización, tal, compramos algunas más con eso. Luego vino el COVID y cayó mucho más, compramos bastantes más de acciones, el precio medio lo bajamos un montón y básicamente ahora pues estamos en proceso de venta. Sigue teniendo recorrido, pero ya sabes que nosotros vendemos en cuanto encontramos algo mejor. Y ya está, eso es. ¿Por qué estamos vendiendo ahora y no hemos vendido antes? Pues bueno, ahora te pagan las de defensa un poco mejor, e incluso aunque no le afecte mucho el incremento de presupuesto de defensa, porque como hemos dicho es bastante poner a punto lo que hay. Entonces, lo que hay, el incremento no se va a ver hasta dentro de unos años. Entonces, no hay tanto. De hecho, Babcock en lo que llevamos de año ha subido más de un 50%, o sea Sí, que por eso también es normal que al final estemos claro, vendiendo, porque ha claro. tenido una rentabilidad Entonces, muy buena. hay mucha gente comprando sector defensa, compran sector defensa ya lo que haya, y nosotros encantados de que nos compren. Y ya está, ya estamos invirtiendo en otra cosa. Y desde el punto de vista de Avio lo que hace es los motores trabaja para la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene 2 cohetes espaciales. De un cohete espacial hace los motores de propulsión, del otro cohete hace el ensamblaje y los motores que tiene ese cohete, y además tiene un negocio de misiles. El negocio de misiles, para que todo el mundo lo entienda, es el tipo de misiles que interceptan otros misiles y drones y aviones también, menor medida, pero también. Entonces, eso ahora, con las guerras que ha habido en Israel y Palestina, entre Ucrania y Rusia, y en el Mar Rojo con los yemeníes, hutíes, pues se ha visto que es una capacidad muy, muy relevante y que tiene más importancia de la que solía tener. Entonces, es un negocio que ahora mismo solo son un 20% de las ventas, pero que está creciendo un montón. O sea, esperamos que en los próximos 10 años, pues se multiplique por 5. Claro, un por 5, un 20% de las ventas es como un 100% de ahora, ¿no? Y eso tiene a mayor margen y es una compañía pequeña, con lo cual eso te indica por qué el mercado se la ha estado perdiendo hasta hace muy poco, se la sigue perdiendo en gran parte. ¿Por qué? Porque es una compañía ponle 400 millones de ventas, 20% de eso son 80 millones. ¿Quién hace caso a una compañía de 20% millones Sí, que tiene un espacio que está fuera del radar de te los cuesta más grandes. analizarlo? De verdad que la parte del espacio te cuesta mucho más entenderlo. Pues nadie se mete ahí. Entonces, si vas a multiplicar por 5 y esos márgenes son superiores a los del espacio, pues vas a tener un extra de beneficios ahí muy, muy importante, que lo ha recogido ya en buena parte la cotización, ha subido un 80-90%, y lo que le queda. Entonces, la verdad es que muy importante porque no solo, ahora que se está hablando tanto de incrementos de presupuesto de defensa, hay partidas dentro de los presupuestos de defensa que van a incrementarse mucho más, porque las necesitas mucho más en el campo de batalla para defender tu país. Estamos hablando de que Reino Unido quiere en su propio país para defenderse de cualquier ataque que pueda tener. Francia lo mismo. Son, después de Estados Unidos, los países que más contribuyen a la OTAN. Son clientes de esta compañía. Luego Estados Unidos quiere ese propio sistema de defensa antimisiles, no sé qué, y es
para darte una idea, 500 veces superior el área de defensa a las de Israel. O sea, que estamos hablando de cantidades que mucha gente no se imagina cuando piensa en incremento del presupuesto de defensa. Muy interesantes los datos que das. Eh, Otro de los puntos que además ahora también se están poniendo de moda que son las minas, ¿no? Las minas de materiales, pues, cobre, wolframio, etcétera, que de hecho en España se habla de 7 posibles minas que desde la Unión Europea se va a llevar a explotar por todo este tema, ¿no? Geopolítico. Eh, Nosotros ya previamente habíamos hecho ese trabajo con Atalaya Mining, ¿no? Bueno, sí que preguntarte, más que hablar de la tesis de inversión, me gustaría saber un poco cómo llegamos a Atalaya para invertir en ella, es decir, cómo vemos la oportunidad, ya no sé si es en el sector del cobre o es la compañía en sí. Y luego también, como sé que has estado ahí en la mina y ahora, pues como digo, está un poco en boca de todos, ¿no? El tema de estas minas que normalmente las hemos tenido un poco abandonadas en el mindset de todo el mundo. Pues como de especial es un poco haber estado en esa mina y verla y también cómo te ha ayudado en la tesis de inversión. Yo creo que es otra parte del trabajo que hacéis muy interesante, que a veces no se habla tanto, que es cuando visitáis in situ, pues en este caso una mina, o te vas a los astilleros de Babcock, o bueno, en definitiva, ¿no? Todas las visitas que hacéis muchas veces que son muy llamativas. Pues bueno, pues si quieres contarnos un poquito sobre este punto, pues estaría bien. Vale. Pensando también en que él nos escuche para aprender, o sea, no solo porque es inversor de Cobas, lo más útil de irte a ver una mina, ver un astillero, ver unos colegios en Suecia, no es ver la mina y dices, lo están haciendo bien o no. No es ese tipo de cosas. Yo no soy ingeniero de minas. Ese tipo de información no la extraería yo bien. Sino es el tiempo que estás con los gestores de esa mina, con los gestores de cualquier empresa. A veces estás, no sé, 10 horas. Para darte una idea, fui a ver los lanzamientos espaciales de la Guayana Francesa y con ellos estuve 3 días, preguntando todo el rato y aprendiendo todo el rato. Entonces, lo que te ayuda es, te estudias algo muy en profundidad y luego tienes preguntas que quieres aprovechar, pero no al director general o al director financiero, que estás más habituado a hablar con ellos, porque son los que te responden, sino, por ejemplo, en el caso de minas vas al de exploración, vas al que está en el laboratorio o vas al que está en director de operaciones, pero en la mina, no director, sino, y vas hablando con esa gente y le vas contrastando cosas y es un nivel de capilaridad de la información que te da confianza para decir, bueno, esta compañía es para un peso del 3% o del 5 o del 7 o del 10. No sé si me explico. Eso es lo que te ayuda. Que tu conocimiento sea más robusto y chequear las mismas preguntas, a veces las mismas preguntas que le has hecho al director general, si te responde lo mismo el director general, que suele tener un componente comercial o cierto componente comercial, con uno que está pegándose todo el día con un aspecto técnico y tiene un aspecto menos comercial. ¿Cómo te responde ante eso? Yo creo que eso es lo que más te aporta. Luego, por supuesto, estando allí, pues se te ocurren cosas y dices, mira, eso no lo he leído en ningún lado, eso nunca lo había pensado. O eso puede ser, bueno, la verdad es que nunca he tenido, pero podría pasar que eso, pues mira, ahora entiendo mejor la ventaja competitiva de esto, ¿no? Generalmente eso ya lo entiendes antes, pero bueno. Y eso es lo que te aporta. Luego, para el caso de Atalaya, pues tuvimos una inversión pequeñita antes del COVID. Con el COVID, nuestra opinión era que no iba a durar esas condiciones de COVID a perpetuidad, entonces podías comprarlo muy barato. Era en un momento en el que apenas era rentable esa mina. Entonces, claro, podías comprarse a gente que estaba muy asustada a precios ridículos. Y ahí incrementamos un montón el peso. ¿Qué hicimos? Pues vender cosas que, aunque lo podían hacer bien en circunstancias normalizadas, teníamos menos claro.
o podíamos tener un cierto deterioro del valor de las compañías. Ejemplo, los bancos. Una de las que vendimos era bancos. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos cómo se iban a comportar durante el COVID y después del COVID ciertos créditos. ¿Iban a impagar o no? Afortunadamente no fueron impagados para los bancos y les ha salido bien. Pero en ese momento no teníamos una visibilidad como sí que teníamos para otras compañías, incluyendo Atalaya. Pues lo que hicimos es invertir en Atalaya y más o menos hemos tenido una rentabilidad igual o superior a la de los bancos, pero con mucho menos riesgo, creo yo. Luego, pues también las compañías hacen cosas y van descubriendo cosas. Por ejemplo, tiene un depósito muy cerca de Río Tinto, que se llama Masa Valverde, pues eso es un extra de valor. Luego se van desarrollando nuevas tecnologías que te pueden permitir, ya veremos cómo de bien, pero te pueden permitir sacar valor donde antes no había, pues eso es otro extra. Tienes nuevos avances en Touro, un proyecto de mina en Galicia. Pues bueno, todas esas cosas te van subiendo valor, aunque antes en el momento inicial no lo tenías. Entonces también vendes más lento a medida que sube, ¿no? Por eso todavía lo tenemos. Bueno, pues la verdad que yo creo que has dado una lección, diría, claramente de cómo puede ayudaros el hecho de visitar las compañías y verlas. La verdad que me ha quedado muy claro. Por ir acabando, tampoco te quiero robar ya mucho más tiempo. Si te voy a hacer una pregunta que, aunque no tengamos en cartera, como sigues un poco los bancos, y es verdad que hay inversores que pues muchas veces nos preguntan, ¿no? O bien porque tengan acciones de bancos, que es muy tradicional en España, o bien porque ahora la verdad es que lo están haciendo bien, las rentabilidades de los bancos últimamente pues están siendo buenas en bolsa, ¿no? Las acciones. Y nosotros históricamente es verdad que, bueno, que los bancos no hemos sido grandes inversores, ¿no? Pues a lo mejor una pincelada, ¿no? De por qué no vemos el momento o por qué no hemos comprado bancos en su momento para que estuvieran en nuestra cartera. Vale. Los bancos en general están muy endeudados por naturaleza. Que básicamente cogen endeudamiento fuera y lo prestan a un tipo mayor. Y son de margen bajo. Con lo cual cualquier impacto inesperado te afecta y generalmente los impactos inesperados son a negativo. Con lo cual, si queremos aprovecharnos de la volatilidad, y a ti la volatilidad te afecta a nivel de negocio negativamente, o están muy baratos o mejor invertir en otras cosas. ¿Vale? Nosotros históricamente cuando invertimos en bancos, la tesis era muy sencilla. Era, cuando lanzamos Cobas en 2017, llevamos 10 años de limpieza de la crisis inmobiliaria. Los activos que todavía quedaban en los bancos de la crisis inmobiliaria se estaban vendiendo a beneficio, es decir, que vendían a promoción inmobiliaria por beneficio, porque ya habían subido los precios y eran otro tipo de cosas. Y el libro de créditos estaba claro, o sea, no ibas a tener impagados, la concesión de crédito era muy prudente, era súper fácil invertir en bancos. Claro, eso pasó de verse muy claro a verse muy poco claro durante el COVID. Entonces, nos fuimos de ahí. Después del COVID lo han hecho muy bien, en parte porque el Estado ha estado garantizando y ya ha estado apoyando, ya ha estado gastándose y por eso ha incrementado tanto el endeudamiento público de no sé si era un 80% del PIB, ha llegado hasta un 120% de PIB. Pero, y eso ha favorecido que los bancos lo hicieran bien. Pero con la información que teníamos en el COVID no estaba tan claro. Entonces, ahora es un sector que sigue todo el mundo, es un sector que ha subido mucho, es un sector que yo no veo cómo puede ganar mucho más. Entonces tienes el potencial limitado, pero un riesgo potencial de que en algún momento, no sabes cuánto, pues tengas algún sustillo. Entonces, teniendo un portfolio tanto en internacional como Iberia del 100% o más, ¿para qué exponerte a eso?
a tener una mala noticia y eso que te haga dormir mal. No quieres eso. ¿Cuál es la compañía de la cartera? ¿La hayas analizado tú o sea tu idea o no? ¿Qué más te gusta? Y no quiere decir que tenga más potencial, Vale. simplemente que es un poco como tesis de inversión o como compañía, ¿qué más te gusta? A ver, la más guay con diferencia, porque yo nunca esperaba que como inversores en valor invirtiéramos, es esta que he comentado del sector espacial y de misiles. Nunca hubiera esperado que invirtiéramos en sector espacial. Pero igual como yo no lo esperaba, no lo esperaba nadie. Nadie esperaba que eso fuera una buena inversión. Y eso te daba una buena ventaja. Y es que si tú lo analizabas y era buena inversión, estabas solo invirtiendo en eso. Con lo cual no tenías competencia, con lo cual podías esperar mayor rentabilidad, ¿no? Esa es la que más me ha gustado por eso. Porque dices, joder, ¿cómo te pone la vida ante esas situaciones? Y además, joder, o sea, cuando yo me fui allí 3 días a la Guayana Francesa, que hablas con todo el mundo de esa empresa, de la agencia espacial, de auditores, de ingenieros, de todos estos, y dices, joder, son muy inteligentes esta gente. O sea, la verdad es que esas cosas impresionan mucho. Y desde el punto de vista de análisis es la que me ha gustado. Desde el punto de vista de inversión no te voy a contestar porque la gente lo que hace es invertir en esa y nosotros lo que tenemos es una perspectiva de portfolio. Es decir, si alguna compañía te flojea por algo, otra compañía te lo hace bien, por otro lado. Entonces, mejor no dar una idea concreta porque imagínate que pasa algo y cambias tu opinión, en el sentido de que lo que te gustaba mucho ahora te gusta, pero menos. ¿Qué haces? ¿Sabes? Sí, Luego vas y dices, oye, cuidado, que deje aquí. que es temporal y no es tan atemporal, Claro, efectivamente. Que al final eso es sin algo... embargo, si eso me pasa aquí en el portfolio, pues enseguida digo, mira, aquí hay que recortar la valoración o es mejor darle más peso a esta otra compañía y en un día lo has corregido, ¿no? Entonces, es mejor así. Es mejor así. Pues vamos con la última, que está la pregunta del millón. ¿Cómo ves la evolución de los fondos, no en este año, evidentemente, sino a futuro? O sea, ¿estás tranquilo con lo que ves? Y tú también como inversor que eres también, pues en ese sentido, ¿qué mensaje nos trasladarías a todos los inversores? Tú que estás un poco al mando de esas inversiones, que te dé a ti también tranquilidad, pues oye, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? Pues como lo veo es que tenemos mucha alternativa, lo difícil es elegir en cuál inviertes, pero claro, es un muy buen problema para tener, entre invertir en la compañía A o B cuando la A o B tienen un potencial de más del 100% y entonces es como cualitativo, en qué prefieres estar, pero ambas serían buenas. O sea, podrías tener hasta 2 portfolios de las ideas que tienes, ¿no? Es, sí, sí, lo que hace falta es mucho tiempo, ¿no? Dedicar, conocerlas bien y tal, pero vamos, Vamos, que en general ves con optimismo, ¿no? sí. Cómo se puede desarrollar la cartera y lo que dices tú, ¿no? Que esas oportunidades que están ahí sigan aportando valor. Y bueno, las rentabilidades, que es lo que al final esperan, ¿no? Nuestros inversores. Sí, porque lo que más asusta a la gente que es que haya muchas noticias y que un día caiga mucho la cotización y otro día suba mucho. A nosotros nos gusta, a nosotros nos da vidilla. Pues oye, Juan, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, ¿vale? Y nada, pues animo a todas las personas que nos estén escuchando o viendo, pues que si surgen dudas o cuestiones que quieran plantearnos al equipo de relación con inversores después de esta charla, pues oye, adelante porque has tocado muchos temas muy interesantes y nada, agradecerte mucho pues tu tiempo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.